se va a depositar, ¿no es cierto?, sobre la superficie alveolar, como una sustancia viscosa, ¿ya? Y va a generar los cánceres, ¿no es cierto?, pulmonares por tabaquismo, como ese que está ahí, ¿no es cierto? Es una radiografía donde está la lesión, el tumor, ¿no es cierto?, canceroso, producto de la patología, ¿no es cierto?, de fumar. Y aquí, ¿no es cierto?, mire, el parénquima pulmonar prácticamente no veo ningún alvéolo excepto eso que está ahí, por lo tanto todos son células neoplásicas. ¿Y producto de qué? Porque la alquitrán se deposita, ¿no es cierto?, del cigarro, producto del sentido de la incandescencia, como una pasta viscosa sobre la superficie alveolar. Y eso es lo que genera entonces el cáncer alveolar, perdón, pulmonar. Pero sin embargo, también, ¿no es cierto?, el producto de la inhalación, el humo que uno, yo no fumo, pero que cuando se fuma, ¿no es cierto?, se va a depositar en las cavidades orales, y va a generar entonces cánceres, ¿no es cierto?, en la cavidad oral, ¿ya? Y eso exclusivamente por el humo del cigarrillo. Esto puede estar en los cánceres de la lengua, como muestra esa diapositiva que está ahí, ¿no es cierto?, o los labios, ¿te fijas? Y son terribles, porque eso hay que estirpar. Imagínense sacar todo eso, pedazos de lengua de otra persona, por no entender que no debe fumar. Bueno, pero esas son patologías de los fumadores. Espero que ninguno de ustedes fume. Luego, hablemos de los macrófagos alveolares ahora. Estos macrófagos alveolares, esos que están ahí, ¿no es cierto?, donde está el puntero, tienen un tamaño, aquí en los alvéolos, de 15 a 40 micras de diámetro. Y tienen un citolama, muchos lisosomas que están midiendo 0,5 micras de diámetro. Y son ricos en enzimas hidrolíticas estos macrófagos. ¿Qué actividades tienen enzimáticas? Las actividades enzimáticas tienen fosfatasa ácida, los lisosomas, tienen glucuronidasa y lisocimas. Las lisocimas destruyen la pared bacteriana. Y estas actividades, ¿no es cierto?, enzimáticas son mayores que otros macrófagos que están repartidos en nuestro organismo. Por lo tanto, constituye una línea defensiva frente a infecciones pulmonares. Presenta receptores para inmunoglobulina G. ¿Ya? O sea, tiene en superficie de receptores para esta inmunoglobulina y tiene receptores para una parte del complemento que es el 3B. Y ya, ¿no es cierto?, es una enzima S3 convertasa, que es la que se va replicando para poder entonces iniciar todo el proceso de formación de un poro que se llama el MAC, que es el poro de ataque al celular. Y la destrucción entonces, como medio defensivo, tenemos destrucción intracelular de las bacterias, que la realiza por sistema fagolisosomal, o sea, destruyen y se la crea un lisosoma, o generación de iones superóxidos, ¿ya? Entonces, esos son los mecanismos. Además de la actividad fagolisosomal, o sea, fagocitar y agregar los lisosomas, secretan hidrolasas lisosomales, prostaglandinas y componentes del complemento, o factores quimiotácticos, cuando son estimulados por productos metabólicos de la bacteria, o sea, sustancias que van a llamar, ¿no es cierto?, más macrófagos o a células eosinófilos o neutrófilos. Y normalmente, ¿no es cierto?, mueren cada día aproximadamente 2 por 10 elevado a 6, o sea, prácticamente como 2 millones de macrófagos están muriendo diariamente a nivel pulmonar. Pero están renovándose a través de los monocitos, ¿cierto?, que se generan en la médula ósea. Bien, eso sería en relación a los macrófagos alveolares. Y al final aparecía entonces esa flecha que no la pude insertar y no quise demorarme, así que esa llave lo puse, señalando que estos son los que tienen mayor entonces actividad enzimática aquí en nivel pulmonar. Hablemos del revestimiento del pulmón. El revestimiento es una cerosa denominada pleura, ¿ya? Por lo tanto, es una membrana cerosa que está revistiendo, ¿no es cierto?, toda la parte visceral. Entonces tengo una pleura visceral y una que se refleja en la pleura parietal. Consiste entonces en una membrana, ¿no es cierto? Como es una membrana cerosa, está revestida por epitelio subcutáneo, por una fina capa de tejido conectivo, con escasos fibroblastos,
Tiene fibra elástica y varias capas de fibra elástica. Perdón, tiene colágeno y fibra elástica, pero varias capas elásticas, porque el pulmón tiene que distenderse. En su superficie interna, entonces, está cubierta por estas células mesoteliales, que es un epitelio simple plano. ¿Ya? Entonces, y que la capa del mesotelioma sobre la pared torácica, ¿no es cierto?, es la que se refleja y forma entonces la pleura parietal. Entonces tenemos dos tipos de pleura, parietal y visceral. La visceral es la que está pegada al órgano. Una característica especial de estas pleuras es que posee un gran número de capilares sanguíneos y linfáticos, ¿ya? Y también posee, ¿no es cierto?, nervios de la pleura parietal, que son ramas de los nervios frénicos e intercostales. Los nervios de la pleura visceral son ramas del vago, ¿ya? Y de los nervios simpáticos inervan los bronquios. Veamos ahora la inervación. No me quiere cambiar, ahí sí. No, ya lo dije, la inervación. La circulación sanguínea, ¿sí o no? Sí. Pues. Inervación, pleura, perfecto. Ya. Se me pega mi computador. Es muy antiguo, muy viejito. La circulación sanguínea comprende dos vasos, los vasos nutricios y los vasos funcionales. ¿Ya? Estos son los vasos, las arterias pulmonares, y estas son las venas pulmonares. ¿Se fija? Y vamos a hablar de ello entonces. La circulación funcional está formada por las arterias y venas pulmonares. Esta es la arteria, ¿ya?, pulmonar, y abajo está, al ladito está la rama de la vena pulmonar. Ahí está escrito. Eso es la circulación funcional. Y esto tiene que llegar hasta los alvéolos. De tal manera entonces que estas arterias pulmonares son tipo elásticas y llevan sangre venosa para ser oxigenada a nivel de los alvéolos, ¿ya? Lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no es cierto?, eliminando CO2. Esto van a llevar entonces sangre rica en CO2 hacia los alvéolos para poder hacer intercambio gaseoso. Dentro de este pulmón, que estaría, ¿no es cierto?, nuestro pulmón, la arteria, ¿no es cierto?, se ramifica acompañando el árbol bronquial. ¿Se fija? Esto que está acá, al lado, que bronquio que está acá. Son acompañándolo por la adventicia de los broncos y bronquíolos, por la parte externa. A nivel de los conductos alveolares, es más o menos a este nivel, ¿no es cierto?, forman una rama de capilares que se ponen en contacto con los alvéolos, estos que están aquí. Estos capilares, ¿no es cierto?, esta red de capilares originan vénulas, ¿ya?, estas que están acá, y que van a correr entonces por los tabiques interlobulares, ¿ya?, para salir a los lóbulos, y estas contienen sangre oxigenada, la sangre arterial, y van acompañando entonces la bronquial saliendo por el ilio como la vena pulmonar. Esa sería la circulación funcional. Pero tenemos otra circulación que son los vasos nutricios, circulación nutricia. Y comprende dos tipos de vasos, que son las arterias y ahora venas bronquiales, las otras eran pulmonares, que comparten entonces o transportan sangre con nutrientes, ¿no es cierto?, y son de menor diámetro que las arterias y venas pulmonares. Estas ramas de la arteria bronquial también acompañan el árbol bronquial. ¿Ya? Aquí está el linfático, no tengo la otra rama. Van a acompañar entonces la rama de los árboles bronquiales. Pero solo llegan hasta los bronquiolos respiratorios. Si estos son los conductos alveolares, podríamos decir que ahí están entonces los bronquiolos respiratorios. Hasta ahí llegan. No acompaña entonces al conducto alveolar ni al alvéolo. Hasta ahí llegan. ¿No es cierto? Y ahí vuelven entonces nuevamente para ir formando entonces las venas bronquiales para salir por el ilio como la vena pulmonar. Con respecto a los vasos linfáticos, ese que está aquí, tenemos una red profunda y una red superficial de vasos linfáticos. Las redes superficiales, aquí está la más externamente, ¿no es cierto?, van a acompañar a la bronquial y vasos pulmonares.
ubicándose los tabiques interalveolares. Y de ahí se van a dirigir entonces a los ganglios regionales del ilio. En cambio, la red profunda corresponde a los vasos linfáticos que se ubican en la pleura, ¿no es cierto? Y que lo van a acompañar en toda su extensión o van a penetrar al parénquima pulmonar, ¿no es cierto? Introduciéndose nuevamente los tabiques interlobulares, y estos van a salir entonces hacia el ilio para formar entonces ahí los grandes diferentes vasos linfáticos, después que drena la linfa al ganglio linfático que está en la región del ilio. Eso sería entonces con respecto a la circulación sanguínea y circulación linfática. La inervación. Está inervado el pulmón por los nervios parasimpáticos a través del nervio vago y los nervios simpáticos, que proceden del segundo al cuarto par, ¿no es cierto?, del ganglio simpacio torácico. Estos nervios forman plexos en torno al ilio y dan origen a los nervios intrapulmonares, ¿ya?, que acompañan las ramas bronquiales y vasculares. Los nervios simpáticos y parasimpáticos tienen tanto fibra aferente como eferente, o sea que están llegando y van saliendo. Las fibras broncoconstrictoras entonces proceden del vago. En cambio, las fibras broncodilatadores proceden del simpático. Existen fibras sensitivas y motoras que llegan hasta los bronquios terminales nada más. Estudios con microscopía electrónica han demostrado terminaciones nerviosas en dos zonas, en conductos alveolares y las paredes interalveolares. Por lo tanto, ¿no es cierto?, este es un aporte último con la microscopía electrónica, que se trata de pensar que llegan hasta los bronquios terminales. Estas dos terminaciones nerviosas, estas, ¿no es cierto?, son de tipo 1 y tipo 2. Son de dos tipos. Las tipo 1 se localizan en el intersticio de las paredes intervertebrales, o sea, la parte media, y se consideran sensitivas y corresponden entonces a un receptor juxtacapilar, ¿ya?, que es estimulado entonces por el aumento de la presión capilar pulmonar. En cambio, las tipo 2 se encuentran en estrecha asociación con los neumocitos tipo 2, ¿ya?, y se piensa que pueden ser la base morfológica del efecto del sistema entonces nervioso que tiene sobre la liberación de la sustancia activa. Esta sería la que estimularía, ¿no es cierto?, la liberación de esta sustancia surfactante o activa. Ahora, nosotros tenemos en los pulmones un sistema endocrino, nervioso endocrino difuso, y están constituidos por dos tipos, o sea, un tipo celular, pero que algunas están aisladas y a veces están formando ciertos pequeños grupos. Y se le denomina células granulares pequeñas. No encontré, tuve que hacer este esquema, y se denominan granulares pequeñas porque tienen gránulos citoplasmáticos. Y están en relación a estos gránulos, ¿no es cierto?, porque son neurotransmisores con terminación nerviosa. Y se les denominan pequeñas porque son realmente pequeñas. ¿Cómo son? Entonces estas son células que están entonces revistiendo los conductos, las vías conductoras, ¿no es cierto? Y estos son del sistema nervioso o sistema endocrino difuso, de SNP. Son células que presentan fluorescencia a cierta longitud de onda, por ejemplo, a la serotonina. Por lo tanto, estos gránulos contienen serotonina, mientras que otros no. Son de un ápex ancho, perdón, una base ancha y un ápex angosto, ¿ya?, con microviosidades cortas y romas. Estas células están adaptadas para recibir estímulos de la luz del lumen, o sea, los bronquiolos, ¿ya?, y responden mediante la liberación de uno o más péptidos o aminas reguladoras. En cambio, existen otros grupos de los mismos sistemas neuroendocrinos que se llaman los cuerpos neuroepiteliales, ¿ya?, que son las mismas células, pero ahora están en grupos, se fija, y están en contacto con terminaciones nerviosas. Terminaciones nerviosas que atraviesan la membrana basal y hacen contacto con la superficie celular. Ahí hacen sinapsis, donde ¿no es cierto?, esta célula va liberando entonces las catecolaminas o la serotonina, ¿no es cierto?,
o aminas, ¿no es cierto?, neurotransmisores aminérgicos, o tienen la otra alternativa, que esta célula pueda presentar una prolongación basal que atraviesa la membrana basal y hace sinapsis entonces en el tejido, en el corio o lámina propia. Tiene todos dos sistemas de inervación. Estos cuerpos ahora, ¿no es cierto?, neuroepiteliales, se llaman cuerpos porque son grupos celulares, se observan hasta los tejidos terminales, hasta ahí llegan, y se localizan en la bifurcación, o sea, la ramificación en forma de Y, o en las proximidades de estas bifurcaciones, los bronquios terminales. Están formados por 3 hasta 50 células, con que cada célula tiene 15 micras de altura. Por lo tanto, 10 cuerpos se ha medido, tienen 1 milímetro en Amster. Todas las células están en contacto con el lumen, ¿ya?, del bronquiolo terminal. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus funciones? Son quimiorreceptores, por lo tanto son sensibles a las variaciones en la concentración de oxígeno del aire inspirado. En cuadros de hipoxia, o sea, falta de oxígeno aguda, por disminución del número, se produce disminución del número de las vesículas de las células de los cuerpos laminales, cuerpos neuroepiteliales, como también, ¿no es cierto?, una reducción de la intensidad de la fluorescencia para la serotonina. Perdón. Y eso es todo con respecto al respiratorio. Y me recordé que en el práctico de epitelio no mostré, ¿no es cierto?, estas estructuras que son los gránulos tricohialínicos, que son diferentes los gránulos queratohialínicos. Los queratohialínicos de la epidermis son basófilos, en cambio aquí en esta vaina reticular epitelial son acidófilos, se llaman chicodianitos y son más duros que los queratohialínicos, ¿ya? Ahí tendríamos entonces la capa de Haslett, y ahí está la cutícula, ahí están las células planas. Haslett y cutícula. Por eso traje esto para que después no me diga, no, que nunca lo mostró, profesor. Bien. Pero voy a agregar algunas cositas como son algunas enfermedades respiratorias. ¿Ya? Indudablemente, ¿no es cierto?, muy en boga hoy día. ¿Cuándo se producen enfermedades, alteraciones clínicas? Por ejemplo, los resfríos. Estos ciclos virales que están batiendo hacia la región nasofaringea, ¿no es cierto?, en la tráquea, a veces por algunos problemas, ¿no es cierto?, les falta problemas patológicos, ya sea por infecciones virales o bacterianas. Toda infección empieza por la viral, después se transforma en bacteriana. Faltan los brazos de Dina, ¿ya? Esos motorcitos que están, ¿no es cierto?, en los 9 pares periféricos, ¿ya? O translocación de los dupletes centrales, no están, se trasladan. Y esto ocurre en el cuadro infeccioso, ¿ya?, a nivel del árbol respiratorio. Otro mecanismo que tenemos de defensa, ¿no es cierto?, es la tos, ¿no es cierto?, donde tenemos algunos puntos, ¿no es cierto?, que tenemos receptores en la vía, en los senos, ¿no es cierto?, todos los senos paranasal, ¿cierto?, el canal auditivo, en la laringe, esófago, en el revestimiento pulmonar, tenemos el receptor y el revestimiento del corazón. Y cuando entra alguna partícula, ¿no es cierto?, las vías diferentes del sistema nervioso usa el reflejo de la tos, que pasan por terminación entonces nerviosa del sistema nervioso central y ponen en secuencia involuntaria, nosotros no la controlamos, de acontecimientos. Por ejemplo, se produce una inspiración profunda, no nos damos cuenta, entonces se cierra la glotis, ¿ya?, y se produce una contracción forzada de los músculos abdominales e intercostales. Por lo tanto, incrementa la presión del aire dentro de los pulmones. A continuación, la epiglotis y la laringe se abren súbitamente, de manera que el aire comprimido a presión sale violentamente a una velocidad casi a 100 kilómetros por hora. Por eso hay que ponerse, ¿no es cierto?, el brazo o codo para poder no diseminar en este instante el COVID-19. El resfrío, ¿no es cierto?, es causado por este virus.
el virus resfrío que se parece mucho al coronavirus. ¿Explica? ¿Qué produce? Una serie de alteraciones, aumento de temperatura, decaimiento, ¿no es cierto? Dolor de cefalea, ¿no es cierto? Dolores musculares, etcétera, ¿ya? Y puede tener, ¿no es cierto?, cuadros clínicos como inflamación de las amígdalas, o sea, generar amigdalitis con estos resfríos. Hay personas que son propensas a hacer amigdalitis. Pero también otras personas, ¿no es cierto?, producto del resfrío hacen bronquitis. ¿Y qué son? Aquí tengo los bronquios normales, ¿no es cierto?, y aquí tengo la inflamación de este bronquio. Y fíjense que la inflamación del bronquio produce una disminución del diámetro del bronquio y con depósitos de pus, porque primero empieza, ¿no es cierto?, con la infección viral y continuación bacteriana, y ahí genera entonces secreciones purulentas que se empiezan a acumular y hay que eliminarlas con la expectoración. ¿Y qué es lo que es entonces la bronquitis? No es más que una inflamación de los bronquios, que son los pasajes principales del aire hacia los pulmones, ¿ya? Entonces, aparecen después de una infección viral en la vía respiratoria. Y entre los síntomas está la tos, la falta de aliento, el jadeo, la fatiga, sin ánimo de hacer nada, ¿no es cierto?, la temperatura, entre otros. Esta bronquitis, si nosotros hacemos un corte histológico o en pulmón con bronquitis, fíjese que todos los alvéolos, este es un alvéolo pulmonar, y al estar repleto, ¿no es cierto?, de macrófagos, que son que están ahí, ¿no es cierto?, algunos elementos leucocitarios, ¿no es cierto?, y repleto de pus. Fíjate, por lo tanto, impide el intercambio gaseoso, dificulta la respiración por este depósito de secreciones producto de la infección bacteriana. Pero tenemos otro problema, ¿no es cierto?, en relación a las vías respiratorias, que es el asma, ¿cierto? Aquí tengo un bronquio normal y aquí tengo un bronquio con asma. Fíjense que la musculatura bronquial contraído, y al contraerse disminuye el lumen del bronquio. Y como está, ¿no es cierto?, resfriado, también tienen entonces secreciones purulentas, por lo tanto el paso del aire es dificultado, se dificulta. Entonces el asma no es otra cosa que una obstrucción del aire, ¿no es cierto?, expirado, o sea, lo que uno va a eliminar, no lo que va a inspirar. Cuesta eliminar el aire, entonces, por contracción de la musculatura bronquial y depósito por secreciones, ¿no es cierto?, en los lumen del bronquiolo. Entonces, no es, recordemos, no es dificultad de inspiración, uno ya hace bien, pero lo que dificulta es eliminar el aire por la contracción de este músculo bronquial, por la liberación, ¿no es cierto?, de histamina. Acuérdense que la histamina produce contracción de la musculatura bronquial. Por eso los asmáticos toman antihistamínicos. Si son muy graves van a consultorio donde estén, ¿no es cierto?, para que sea el antihistamínico, las concentraciones sean mucho mejores en vía sanguínea que vía oral. Los síntomas del asma, ¿no es cierto?, de dificultad respiratoria, ¿no es cierto?, con calentamiento y enfriamiento adecuado puede prevenir o reducir la incidencia del asma, ¿no es cierto?, inducida por el ejercicio. Por lo tanto, cuesta ventilar. Por eso las personas asmáticas tienen que usar broncodilatores como el salbutamol. Y son dependientes de eso. Tengo un hijo con asma y tiene que estar comprándose el salbutamol cuando se resfría. Así que no lo saqué un día fuera de la casa por el coronavirus. Pero existen EPOC, que son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, producto del cigarrito. Ahí tengo, ¿no es cierto?, un pulmón antracósico, se fija, negro, con EPOC, tengo un pulmón rosado normal. Debería ser mucho más rosadito. Pero estos depósitos son partículas de polvo, ¿no es cierto?, que están en vía de ser eliminados el humo de contaminante. Entonces el EPOC no es otra cosa que enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Es crónica
del sistema respiratorio y se caracteriza por destrucción e inflamación de los pulmones causada entonces por inhalación de sustancias tóxicas. ¿Qué cosa? El fumar, ¿ya? El humo del cigarro. ¿Qué más? El humo de... ¿Cómo se llama esta cosa? Marihuana. O inhalación de cosas que no deben hacerse. De la cocaína. La alteración causa entonces destrucción, obstrucción de la salida aérea y aumento de la producción de secreción. Entonces, y se manifiesta clínicamente por dificultad progresiva de respirar y expectoraciones crónicas constantemente. Por eso, en etapas muy tempranas, ¿cierto?, no pueden haber síntomas del daño pulmonar y el paciente entonces puede interpretarlo peligrosamente que no padece de esta enfermedad. Por eso me dicen, no, si no está haciendo nada al cigarro. Y sigue fumando. Y ahí está nuestro peligro, el fumar. Pero no solo que fuma, sino que también que está al lado. Por eso hoy día se prohíbe fumar en los lugares públicos. Entonces, además del impacto respiratorio por consumo, ¿no es cierto?, de tabaco, existen otros sistemas del cuerpo que también son infectados y en muchas enfermedades son incapacitantes, costosos y mortales, ¿ya? Y fíjense que la relación que tiene el tabaquismo, por ejemplo, con el sistema cardiovascular, puede producir angina de pecho, ¿no es cierto?, infartos cardíacos e insuficiencia cardíaca. En el sistema nervioso puede tener accidentes cerebrovasculares, ¿cierto?, trombosis y hemorragia, porque el tabaco, ¿no es cierto?, aumenta la presión sanguínea, ¿ya?, igual que el café. El sistema gastrointestinal puede producir úlceras pépticas, cáncer gástrico o cáncer del colon. Fíjese, todos los sistemas están alterados por el tabaquismo. El sistema genitourinario, cáncer de la vejiga. Respiratorio, por supuesto, enfermedades, ¿no es cierto?, el EPOC, obstructiva y el cáncer pulmonar. Por lo tanto, el mejor remedio, ¿no es cierto?, es dejar de fumar. Y eso, ¿no es cierto?, disminuye el progreso de las enfermedades pulmonares. Por eso, entonces, las personas que tienen problemas de ¿no es cierto?, enfermedad respiratoria, se basan en 3 pilares. Aquí se está haciendo, ¿no es cierto?, una espirometría para el paciente, ¿no es cierto? Abandono total de fumar. Segundo, utilizar un medicamento escogido por el clínico, ¿no es cierto?, de acuerdo a la severidad de la enfermedad. No le dan, ¿no es cierto?, solamente broncodilatadores, ¿no es cierto? Puede tener también, pero con corticoides. Y, ¿no es cierto?, el ejercicio físico como lo hace este señor junto a su mascotita y su hija, ¿no es cierto? Cuando no se dispone de un programa de rehabilitación normal, se recomienda entonces la actividad física, por ejemplo, caminatas diarias, ¿ya? Pero hasta cierta tolerancia, hasta cuando se está, ¿no es cierto?, esta dificultad de respiración que se denomina disnea. Ahí hay que dejar de caminar, tomar su reposo. Existen otras enfermedades que son las efisemas pulmonares. Fíjese, ahí están los depósitos de secreciones bacterianas. ¿Qué es la efisema pulmonar? Es una ampliación de los bronquios, de los bronquiolos, provocando una desaparición de los tabiques alveolares. Y en definitiva, ¿no es cierto?, la atrofia del parénquima pulmonar por depósito de estas secreciones. Esta señorita ya falleció, pero yo la vi aquí, ¿no es cierto?, Amy Winehouse, que padecía en el pasado efisema pulmonar, ¿no es cierto?, producida por EPOC, ¿no es cierto?, porque esta señorita fumaba. Pero existen, ¿no es cierto?, las broncopneumonias. Y ahí tengo un pulmón y aquí tengo los bronquios y los alveolos.
Fíjese en la bronconeumonía, ¿cómo el paciente no puede ventilarse? Por el gran depósito de macrófagos, células, ahí tengo macrófagos, células del sistema leucocitario y pus. Entonces, los pacientes hay que tratarlos rápidamente con antibióticos, ¿no es cierto? Si no, sobre todo las personas de edad, fácilmente pueden fallecer por falta de una ventilación. Entonces. Y aquí tengo otro bronconeumonía, ¿no es cierto? Con muchos eritrocitos o espacios alveolares. Y prácticamente en un corte histológico muy poco se ve, ¿no es cierto?, de la pared alveolar, porque dentro de la cavidad alveolar entonces está lleno de macrófagos, sangre, eritrocitos, leucocitos, linfocitos, etcétera, y pus, y sangre. Pero existen algunas técnicas bioquímicas que corresponden a la recombinación del virus del resfrío común con un gen humano para conseguir individuos inmunes a la enfermedad del resfrío, por supuesto. ¿Cierto? Y aquí están los pasos que se hacen los bioquímicos, ¿no es cierto? Le insertan un gen, ¿no es cierto?, al normal humano al virus del resfrío, ¿no es cierto? Entonces los cultivan, ¿no es cierto?, este gen con este virus y lo hacen que lo inhalen las personas. Entonces el virus, ¿no es cierto?, llega a los pulmones, pero con el gen, ¿no es cierto?, que de alguna manera tiene, ¿no es cierto?, rechaza este virus del resfrío. Por lo tanto, la información genética del virus se incorpora a las células, estas células que están acá, pulmonares, y entonces estas personas adquieren así un gen normal y no se resfrían fácilmente. Eso sería todo con sistema respiratorio o aparato respiratorio. Muchas gracias. Ahora, si me permite, siendo 20 para las 12, voy a continuar con el próximo capítulo, pero yo tengo que cerrar esta presentación y abrir la otra presentación que la tengo en pantalla. ¿Ya? Entonces ahí voy a cerrarla. Voy a cerrarla. Ahí. No me voy a salir. Y voy a abrir el sistema digestivo. El primer sistema. Espero no tener problemas. Están en contacto nuevamente. Ahí estamos. ¿Estamos compartiendo pantalla? Sí, profe, lo vemos. Ya está. Qué bueno. ¿Y ven la presentación? Sí. Qué bueno. Este capítulo de digestión es muy largo, entonces lo he tenido que fraccionar. Primera parte es esta. Y traje también la segunda parte y la tercera parte lo he dividido. Me parece que la primera parte entra hasta, me parece, hasta la faringe. O la primera parte es cavidad oral, pero aquí la vamos a ver, ¿ya? Y la segunda parte corresponde entonces al resto. Y después de esófago en adelante voy a hacer la tercera parte. Comprende esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, y después hago glándulas, que comprende glándulas salivales, menores, mayores, y hígado y páncreas. Es un capítulo largo, pero para eso estamos, decía Pepito TV, para entregar conocimiento. He puesto, se da cuenta ahora por primera vez, aparece nuestra institución y nuestro sello, ¿no es cierto?, de la Facultad de Medicina. Y el nombre, porque siempre lo hacía así nomás. Pero el sistema digestivo, ¿no es cierto?, uno de los placeres de la vida, dicen algunos, es comer. Y pregúntele al niñito con qué satisfacción, ¿no es cierto?, se está comiendo ese ¿cómo se llama esto? Que es un turrón envuelto por chocolate. Se fija como que está haciendo algo pecaminoso y se ríe muy simpáticamente, ¿no es cierto?, que está comiendo algo exquisito. Entonces el sistema digestivo nos permite distinguir, ¿no es cierto?, las sustancias químicas que vamos a ver cómo se van percibiendo, ¿no es cierto?, los salados que son tan voy a colocar nuevamente mi puntero porque no me está
opción a puntero, ahí está, ahí sí. Los salados que son tan hipertensivos, ¿ya? Lo amargo, ¿ya? Lo dulce, para algunas personas tan exquisito, ¿no es cierto? Lo ácido. Y el sabor a las proteínas, que es el umami. Estos 5 sabores los recibimos entonces de nuestro corpúsculo gustativo que vamos a ver a continuación en el trayecto de este sistema. ¿Cómo está constituido el sistema digestivo? Indudablemente, ¿no es cierto?, por una cavidad oral, ¿no es cierto?, donde existen dientes que trituran los alimentos, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto?, la cavidad, la lengua, que tiene un área especializada para recibir las sustancias químicas, el paladar duro, ¿no es cierto?, y el paladar blando, ¿no es cierto?, la úvula, la faringe, ¿no es cierto?, y esta región está compartida con la laringe, ¿no es cierto?, que es el cartílago, la epiglotis, que está abierto, pero cuando se produce, ¿no es cierto?, la dilución cierra las vías aeríficas para que el alimento pase entonces hacia la faringe y ¿no es cierto?, hacia el esófago. Continúa con el esófago, ¿no es cierto?, y llega entonces al cardia de este estómago que está acá, ¿no es cierto? Aquí aquí en la boca se produce la primera hidrólisis, pero aquí se produce la hidrólisis de las proteínas, ¿no es cierto? Luego pasan los alimentos al antropilótico, al duodeno, intestino primer segmento, muy delgado, o sea, perdón, muy corto, y lo más largo entonces el yeyuno y el ilio, ¿no es cierto? Ni en 6 metros. Todo alimento que no sea absorbido pasa entonces al colon o intestino grueso. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, un intestino rudimentario que es el apéndice. Y esta es la porción del ciego. Y tenemos un colon entonces ascendente, un colon transverso, descendente y pelviano sigmoide. Y pasa entonces al recto. Y del recto entonces al conducto anal, y por el ano se eliminan todos los desechos que uno no le sacó, lo reabsorbió como nutriente. Fibras, por ejemplo, se elimina, ¿ya? Por eso es bueno comer fibras, mucha verdura, porque aparte de proporcionar vitaminas, proporciona fibras para tener motilidad intestinal, para que las heces de carne vayan movilizándose en el intestino grueso y no se almacenen, y no produzcan estetiquez. Analicemos la cavidad vocal entonces, oral o vocal, como quieran llamarla. Tiene entonces unos dientes que permiten la masticación, triturar, cortar los alimentos y triturarlos, ¿ya? Y tiene estructura que es la lengua, que nos permite tener la sensibilidad sensorial, que nos da la degustación, lo rico, lo bueno, lo malo, ¿no es cierto? Y rechazamos lo amargo, por ejemplo, pero rico, lo dulce, para algunas personas lo salado, etc. ¿Cuáles son los límites de esta cavidad oral? Indudablemente, cuando analizamos nosotros, tiene un límite anterolateral. La parte anterior está compuesta por los labios y por la boca o la mejilla. Esos son los límites entonces anterolaterales. Pero tiene dorsalmente entonces, ¿no es cierto?, otros límites, que es la bóveda palatina, esa que está ahí, ¿no es cierto?, el paladar y la faringe. Bueno, ahí mostró la faringe, y la bóveda palatina está acá. ¿Ya? Esa es la palatina. Y tiene caudalmente, ¿no es cierto?, el piso de la boca, lo que está, ¿no es cierto?, abajo, y la lengua. Esos son los límites entonces de la cavidad oral. Y me faltó entonces la flecha de la bóveda palatina. Ahora, cuando uno tiene acá en oclusión, dientes cerrados, ¿no es cierto?, tenemos en la cavidad vocal una zona interna que se llama región vestibular, ¿no es cierto?, y por detrás de los dientes, la zona interna de las piezas internas, la que ya entonces bucal oral propiamente tal. Pero el revestimiento, ¿no es cierto?, recuerden, antes que eso, y aquí están llegando muchas secreciones de glándula, ¿no es cierto?, en la cavidad bucal. ¿Qué van a hacer estas secreciones? Mantener constantemente la humedad dentro, porque cuando hablemos de zonas húmedas, vamos a hablar de mucosa, siempre mucosa oral. ¿Y qué va a ser la función entonces de estas secreciones salivales?
la fonación, lo que estoy haciendo yo, la masticación, la deglución y degustación de la sustancia. Esta mucosa oral ahora, ¿no es cierto?, tiene un epitelio, un corio, lámina propia y una submucosa. Y siempre entonces esta submucosa, ¿no es cierto?, en cierta área no tiene submucosa, pero cuando tiene submucosa está entonces en contacto con el periósteo del hueso. Por lo tanto, el epitelio, ese que está ahí, existen, aparte de los queratinocitos, que son las células de revestimiento epitelial, ¿no es cierto?, que son un 90%, tiene un 10% de otras células que también vimos nosotros en piel, que corresponden a melanocitos, a las células de Langerhans y a las células de Merkel. Melanocitos que producen la pigmentación, ya vamos a ver que las encías pueden estar pigmentadas, las células de Langerhans son fagocitos que están captando antígenos que pueden penetrar por el epitelio, y las células de Merkel que son mecanorreceptores del tacto. Pero si nosotros analizamos ahora el revestimiento de la cavidad oral, tenemos 3 tipos de revestimiento, de los cuales aquí tengo 2. Fíjense, siempre el epitelio, ¿no es cierto?, la cavidad oral va a ser un epitelio estratificado plano. Pero en ciertas áreas, este epitelio estratificado plano se queratiniza. Y ahí no podemos hablar, ¿no es cierto?, de un epitelio plano queratinizado, sino que vamos a hablar de epitelio ortoqueratinizado. Cuando hablemos de ortoqueratinizado significa que la capa superficial no existen células vivas, sino que existe una capa de queratina. Pero a veces, muertas por supuesto, pero a veces estas células superficiales, que son las células planas, se queratinizan, pero no logran hacerle desaparecer el núcleo. O sea, tienen queratina en citoplasma, anexada, ¿no es cierto?, a filagrina, que hemos visto ya, y estos epitelios se denominan paraqueratinizados, o sea, tienen cierta cantidad de queratina, pero no logran hacer desaparecer su núcleo. Por lo tanto, las células están vivas, son vitales. Y el otro tipo de revestimiento que tenemos, ¿no es cierto?, corresponde al epitelio, ¿no es cierto?, estratificado plano, no queratinizado, ¿ya? Donde este epitelio tiene, ¿no es cierto?, esta mucosa termina con células vivas, ¿no es cierto?, que se van reciclando, ¿no es cierto?, y reciclarse siempre está aquí abajo el estrato basal y el estrato espinoso, ¿ya? Como no es piel, aquí en las zonas intermedias no tenemos estrato granuloso ni estrato lúcido, sino que un estrato intermedio y un estrato superficial. Entonces estos tipos los encontramos en la cavidad oral. Ahora bien, dependiendo, ¿no es cierto?, si es epitelio queratinizado, ¿no es cierto?, no queratinizado, las células del estrato espinoso, de las células espinosas, sus tonofilamentos, ¿no es cierto?, son más gruesos y van a formar las tonofibrillas, así como esto, ¿se fijan? Porque es queratinizado, por lo tanto tiene que resistir esta célula la fuerza que genera la masticación de los alimentos, duros a veces, ¿no es cierto?, o tan ricos como las nueces, por ejemplo, no son duras, o la almendra. En cambio, los tonofilamentos, que son los filamentos intermedios, fíjense aquí forman tonofibrillas, son más delgados, ¿no es cierto?, los dos somas en los epitelios no queratinizados. ¿Se fijan? Ahora, fíjense que el gránulo de queratina se les conoce también como queratinosoma. Son diferentes. Fíjense que en los epitelios queratinizados, ¿ya?, el gránulo de queratina, el queratinosoma es algo, ¿ya?, y tiene en su interior láminas. ¿Se fija? En cambio, los queratinosomas, gránulos de queratina, en los epitelios no queratinizados son esféricos. ¿Se fija? Con un centro electrón denso. Son diferentes. Veámoslos cómo se asocian estos gránulos. Estos gránulos, ¿no es cierto?, de queratoyalina, en el epitelio oral, fíjense, los alargados, aquí tengo los redondos, ¿cierto? Los alargados son epitelio queratinizado, ¿no es cierto? En el epitelio queratinizado, estos gránulos están íntimamente asociados a
a los tonofilamentos, o sea, filamentos intermedios? Claro que sí, porque estos tonofilamentos van a formar los gránulos de queratina, ¿no es cierto? Que se van a ir asociando y formando gránulos gruesos con la filagrina. Por lo tanto, hay una relación directa, ¿no es cierto?, con los tonofilamentos, que son los filamentos intermedios de periqueratina. En cambio, los queratinosomas, ¿no es cierto?, del epitelio no queratinizado, ¿no es cierto?, son de forma regular y se hallan entonces rodeados por ribosomas, esos que están periféricamente, ¿cierto? Entonces son distintas distribuciones, distintos entonces organelas que le están rodeando. Los queratinocitos, que ya vimos nosotros en piel, los voy a mencionar rápidamente porque ya lo sabemos, son, ¿no es cierto?, los melanocitos, ¿ya? Y aparecen en el epitelio aproximadamente en el embrión, ¿no es cierto?, desarrollo embrionario del tercero al quinto mes de desarrollo intrauterino. Y ahí están los melanosomas. Morfológicamente, ¿no es cierto?, son células con prolongaciones citoplasmáticas. Por eso se llaman células dendríticas también por las prolongaciones citoplasmáticas. Como tienen movilidad, no tienen desmosomas, ¿cierto?, que permite entonces ir desplazando sus prolongaciones que contienen melanosomas para apartarlo, incorporando, ¿no es cierto?, por el mecanismo citoquina a los queratinocitos. Entonces presentan gran cantidad de melanosomas, vacuolas con pigmentos café parduzco, ¿no es cierto?, y que da color a ciertas áreas de la cavidad oral. Por ejemplo, en las encías, a veces son pigmentadas, el paladar duro es pigmentado, en la mejilla es pigmentada y la lengua es pigmentada, ¿ya? Tiene focos de pigmentaciones. Entonces, aquí, sí, hija. Es que no entiendo si los melanocitos no son lo mismo que los melanosomas, ¿cierto? No, pues el melanoma es el gránulo que contiene la melanina. Y el Ya. melanocito es la célula. ¿Y el queratinosoma y el queratinocito? El queratinocito es la célula y el queratinosoma es el grano de queratina. Ya. Ya, gracias. ¿Verdad? Y aquí puse como un ejemplo una encía pigmentada. Mire cómo se ve. En blanco y negro, por supuesto. ¿Se fija? Pero eso no es patología. Por si acaso le encuentra cuando hace anamnesis y le dice, ahora la boca, también la amígdala, ¿no es cierto? Y se encuentra con este tipo de encía, no es patología, es una encía pigmentada. Las otras son las células de Langerhans, que son las células presentadoras de antígenos. Esas que vimos nosotros son las mismas, ¿ya? Y esta también aparece en el epitelio oral, tercer o quinto mes de embarazo intrauterino. Posee gran cantidad de prolongaciones citoplasmáticas, ¿no es cierto? No presenta desmosomas, ¿no es cierto? Porque estas se movilizan. Una vez que capta el antígeno, ¿no es cierto?, tiene que movilizarse, desplazarse hacia los ganglios regionales. Se ubican entonces los estratos intermedios, vale decir, los estratos del estrato espinoso, o células poliédricas. Y su función, como ya vimos, ¿no es cierto?, en piel está relacionado con el sistema inmune. Son células presentadoras de antígenos y que tienen gran capacidad fagocitaria. Y aparecen unos gránulos muy especiales de Dirbe. Y la célula de Ventral, que también nosotros vimos, ¿no es cierto?, es un mecanorreceptor y que tiene, ¿no es cierto?, en las regiones basales gránulos presinápticos, ¿no es cierto?, y están relacionados con terminaciones nerviosas. Por lo tanto, estas células se ubican entonces el estrato basal, los otros el estrato intermedio, el estrato espinoso, ¿cierto? Entonces están conjunto con las células basales y presentan estas pequeñas vesículas citoplasmáticas, ¿no es cierto?, que contienen neurotransmisores. Entonces, están en relaciones con terminaciones libres, que se ubican ya en sinapsis. Tienen función sensorial igual que el epidermis, ¿no es cierto? Son estímulos táctiles que recibe la mucosa. Por ejemplo, uno está comiendo y duele la encía o la lengua, ¿cierto? Porque se pinchó con con elemento puntudo, por ejemplo. Bien.
Y tenemos, por último, el 10% los linfocitos migratorios que están atravesando el epitelio. Se significa que muy bien, aquí está medio desplazado su núcleo porque tiene que ir desplazándose igual que este, ¿no es cierto? Y se les llama histológicamente también, los que están en la cavidad, células de halo, ¿ya? Por esta situación, ¿ya? De halo, pero son linfocitos. Ahora, dentro de la cavidad oral tenemos 3 zonas que yo voy a dedicar exclusivamente, ¿no es cierto?, a ciertas áreas, pero histológicamente se cree como una mucosa de revestimiento, no tiene otra función que revestir, y son todas estas que están de color grisáceo, para blando, mejilla, ¿no es cierto?, mucosa alveolar, labios superiores, todas estas zonas, ¿ya?, cara inferior de la lengua, el piso de la boca, todo esto, ¿ok? El labio inferior. Entonces comprende la cara interna del labio, superficie ventral de la lengua, lo que está abajo, el piso de la boca, ¿no?, la cara interna de la boca, mejilla, la región vestibular, esta que está aquí, y alveolar, ¿no es cierto?, la que está revistiendo el diente, el alveolo, la encía, y el paladar blando. No participan de la masticación. El revestimiento de toda esta superficie es estratificado plano, no queratinizado, ¿ya? No queratinizado. A veces el labio es paraqueratinizado, pero no queratinizado, es decir, contiene queratina en sus células, pero no logra entonces morir. En cambio, la mucosa masticatoria participa de los mecanismos de la masticación y tiene que tener entonces un epitelio estratificado plano queratinizado para resistir la fuerza de la masticación. Y comprende el duro, eso que está ahí, ¿cierto? Y las encías, eso que está ahí. Todas estas regiones presentan entonces un epitelio estratificado plano, queratinizado, porque lo vamos a llamar ortoqueratinizado, ¿ya? Y esto que está más oscuro, ¿no es cierto?, es la mucosa especializada. ¿Y por qué se llama especializada? Porque está capacitada para recibir las sustancias químicas que están disueltas en la saliva, ¿ya? El gusto. ¿Ya? Tanto comprende la superficie dorsal de la lengua y los lados laterales de la lengua. Muy bien. ¿Profe? Sí, dime nomás. Es que me perdí un poquito cuando dijo lo del epitelio ortoqueratinizado. ¿Qué era? ¿Era lo mismo que el... Queratinizado. Ah, ya. ¿Pero es menos o más queratinizado que el queratinizado? Menos queratinizado, pero tiene una capa que es de capa córnea. Ya. Y como está Muchas en las mucosas, se le llama orto. Ya. Gracias. ¿Ya? De nada. Entonces, esa es la mucosa oral, ¿ya? Yo personalmente voy a ver ciertas zonas de esto, algunas de revestimiento, otras masticatorias como la encía, ¿no es cierto? Perdón, el paladar duro, la encía no voy a ver nada porque eso corresponde a más bien a odontología, y la mucosa especializada sí tengo que ver lengua, ¿ya? Entonces, acuerdo entonces al epitelio oral serían 3 zonas, como ya les dije, los 3 tipos, mucosa de revestimiento, masticatoria y especializada. Empecemos por los labios. Los labios, ¿qué son? Son estructuras móviles y que permiten, ¿no es cierto?, la fonación. Yo no puedo hablar con los labios cerrados, ¿no es cierto? Algunas personas hablan con labios abiertos, pero la modulación, ¿no es cierto?, depende de la movilidad y también para la entrada de la cavidad oral de los alimentos. Y vamos a ver distintos tipos de labios, ¿ya? Y patologías de labios. Pero este es un labio perfecto. Fíjense, el grosor del labio inferior es similar al grosor del labio superior, ¿ya? Hay personas que el labio superior tiene menor grosor y el labio inferior mayor grosor o viceversa. De ahí ellos se están colocando entonces votos para poder dilatar. Cuidado, porque feliz medio. No están.
Ahora, antes sí, porque colocaban resina. ¿Qué es la función de las labios? ¿Qué función tienen los labios? En primer lugar, ¿no es cierto? La fonación, lo que estoy haciendo ya, permite el lenguaje. Cada vez que yo hablo, modulo y mis labios van cambiando de forma, por eso son móviles. Permite la expresión facial, ¿no es cierto? Una linda sonrisa es recibida en toda la oficina, ¿no es cierto? No son personas que llegan con una cara, ¿no es cierto? Una expresión que esta persona viene enojada. Y permite la lubricación de la región vestibular. Esta es la región vestibular, la que está entre la encía y el borde interno del labio, ¿ya? Eso se lubrica mediante glándulas que vamos a ver que tienen los labios. Si nosotros analizamos la anatomía del labio, fíjense, ¿no es cierto? Ese también es un labio muy el grosor del labio superior y inferior idéntico. Tiene una hendidura que es acuecupido, este labio superior. En cambio el inferior es más parejo, ¿cierto? Pero tiene una línea labial, ese que está ahí, ¿se fija? Y es el ángulo extremo del labio que produce algunas patologías que vamos a ver a continuación. Eso sería la anatomía del labio. Pero si nosotros analizamos entonces, ¿no es cierto? Este labio, normalmente, como no tiene lubricación, ¿no es cierto? No tiene defensa tampoco, ¿no es cierto? Ni el color del resto del cuerpo, ¿ya? Porque estos son labios rosados, cambio este no, ¿no es cierto? Puede ser moreno, pero siempre tiene el labio rosado. Son más sensibles, porque tiene una piel más delgada también. Y por otro hecho, ¿no es cierto? Que no tiene, no se lubrica, por eso en invierno se resecan, ¿no es cierto? Y este epitelio es lo que se está descamando, ¿ya? Va a ser la descamativa. Entonces puede ser un epitelio estratificado plano no queratinizado o paraqueratinizado. ¿Cuáles son las zonas de los labios? Si nosotros hacemos un corte sagital, vamos a encontrar 3 zonas del labio. En el número 1, la zona externa del labio, esto, la porción cutánea, esto, que los varones nos afeitamos todos los días, ¿ya? Después tengo el borde, el número 2, que es el borde rojo, o la transición mucocutánea también se llama. Y en 3 corresponde el borde interno, la cara interna del labio. Esas son las 3 zonas que vamos a analizar entonces cada una de ellas. Entonces, el borde externo es la porción cutánea. El número 2 es la transición mucocutánea o borde rojo, o borde vermellón le llama por lo rojo. Y el número 3, el borde interno. Empecemos por la parte externa entonces, ¿ya? En un corte histológico el labio es esto. ¿Se fijan? Está muy bonito este corte. Me gusta mucho porque aquí está el borde externo. Fíjense, tiene una epidermis y una dermis. Y todos los anexos que tiene el epitelio, ¿no es cierto? Folículos pilosos, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas. ¿Se fijan? Todas, terminaciones nerviosas encapsuladas, ¿no es cierto? El corpúsculo de Meissner, más abajo de Pateri Pacini, ¿no es cierto? Cuando tocamos más fuerte. Luego tengo una transición mucocutánea, todo esto que está acá, ¿fíjense? O borde rojo, ya vamos a ver por qué se llama borde rojo, ¿no es cierto? Y este es el borde interno. Fíjense que este es el corion y aquí está la submucosa. Pues la submucosa tengo glándulas salivales, las llamadas glándulas labiales, que lubrican la región vestibular de la boca. Y como un eje central tengo el músculo orbicular. Entonces aquí tengo, ¿no es cierto?, el borde externo, porción cutánea, que es un epidermis, ¿no es cierto? Con dermis, entonces piel, es prácticamente piel. Ese es el borde rojo, o transición mucocutánea, y ese es el borde interno, o mucosa labial. Ahí podemos decir, sin ningún error, mucosa labial, porque son paredes húmedas.
Y ahí tengo entonces la submucosa, las glándulas labiales, que la vamos a retocar nuevamente, ¿no es cierto?, en glándulas anexas al tubo digestivo. Y en la parte central del músculo auricular, ¿no es cierto?, que permite la movilidad labial. Empecemos con el borde externo, porción cutánea, que es una epidermis, es una epidermis, o sea, perdón, es una piel. Es eso que está ahí. ¿Se fijan? Si nosotros hacemos un corte transversal de esto, vamos a encontrarnos con esta situación. ¿Qué tengo por fuera? Tiene está revestido por una epidermis, vale decir, un epitelio estratificado plano, queratinizado. Como es epidermis, ¿no es cierto?, la queratina es muy delgada, entonces piel delgada. Eso que está ahí, es el dermis. Y bajo él entonces tengo una dermis, con las capas que conocemos, ¿no es cierto? La dermis papilar, que aparece en nuevo una flecha, que es tejido conectivo laxo, y la dermis reticular, que es tejido conectivo denso colágeno. Nuestra dermis está mostrando, ¿no es cierto?, la dermis reticular. Pero tenemos también anexado, ¿no es cierto?, anexos en la piel, como son los folículos pilosos, esos que están ahí, en un corte transversal, estas glándulas que están ahí, perdón, asociados a los folículos pilosos, están las glándulas sebáceas, esas que están allí, tremenda conducto secretor que tiene esta glándula sebácea, se dice acá, lo mismo, la glándula sebácea, y la glándula sudorípara ecrina, porque recuerdo que la ecrina drena su secreción libremente acá, esto es a través de un poro sudoríparo. En cambio, la apocrina es la desembocadura del folículo piloso, en la parte superior de del conducto secretor de esta glándula. No está el esquema, por eso no lo muestro, lo menciono. Y esas son las glándulas entonces sebáceas, y al lado están las glándulas sudoríparas. El borde rojo, ahora, o transición mucocutánea, es eso que está ahí. ¿Se fijan? Y es de color rosado. Y vamos a analizar por qué es de color rosado ahora. Este borde rojo, que tengo dos cortes de labio del borde rojo cutáneo, fíjense que se refleja, se llama así porque refleja el color de la sangre, porque aquí tiene un plexo de capilar muy amplio, entonces se refleja el color de los eritrocitos. Y como esta zona es muy delgada y tiene una proteína que es la leidina, que es translúcida, es una lipoproteína, permite que se refleje entonces el color de esta red de capilares, subcapilares que está acá. De tal manera que este borde rojo, ¿no es cierto?, es rojo o rosado, ¿no es cierto?, pero siempre es distinto el tono a la piel. Tiene un epitelio estratificado, o a veces puede ser paraceratinizado, ¿no es cierto?, si estamos en climas con mucho frío, ¿no es cierto?, tiene que tener un revestimiento para protegerse del frío. Entonces se queratiniza, o acostumbrado a consumir sustancias, ¿no es cierto?, que son a veces muy duras, ¿ya? Por ejemplo, frutos secos en el norte, por decir algo. Entonces ahí se paraceratinizan. Entonces, pero las células superficiales, fíjense que esta zona es más translúcida. Y aquí se nota que es un epitelio estratificado paraceratinizado. Así que no logra formar queratina. Aquí se están desprendiendo los bordes superficiales, nada más que eso. Posee entonces una lipoproteína denominada eleidina, y que da transparencia a este epitelio. Por esa razón, entonces, toda esta zona, ¿no es cierto?, es roja, ¿ya?, o rosada. Producto de que es un epitelio estratificado plano, ¿cierto?, y para permitir la nutrición de este epitelio, ¿ya?, y la transparencia, presenta papilas conectivas o dérmicas, ¿no es cierto?, muy profundas. Yo quisiera sacar el término de dermis, prefiero que sea conectiva, porque aquí no estamos en epidermis, estamos en una transición. Entonces son muy profundas, donde aquí se encuentra el C-plexo, que yo en una subpapilar,
y que va a reflejar el color de los vasos sanguíneos, confiriendo entonces este tono especial a los labios, ¿ya? Que las damas lo intensifica cuando hay alguna actividad, ¿no es cierto? Pero hoy día no está permitido aquello de salir a hacer carrete. Solamente se celebran los cumpleaños en casa y en familia. Ok, entonces, ahí están las papilas profundas. Se fijan lo que permite entonces nutrición y coloración de los labios. El tejido, ¿no es cierto?, de abajo de esta región, aquí no lo permite, pero la siguiente diapositiva es vascularizado. Y también permite entonces reflejar el color de los capilares o de los vasos sanguíneos para conferirle el color de esta región entonces de la transición mucocutánea de los labios. Y ahí voy a mostrar la siguiente diapositiva, ¿no es cierto?, con un epitelio, perdón, un tejido conectivo muy vascularizado. ¿Se fija? Esta es una foto de un microscopio de esta región. El epitelio muy transparente con la leidina, se fija, muy papilífero, mire, profunda, casi la superficie. Estas islas son las papilas conectivas y contienen estos plexos de capilares, ¿cierto?, y que van a reflejar el color entonces de la sangre. Por esa razón se llama entonces borde rojo, o los vasos sanguíneos que están en las zonas más profundas. Y aquí se logra observar el músculo orbicular. Transición mucocutánea. Veamos entonces interna, la mucosa labial, o borde interno. Eso que está ahí, ¿no es cierto? Si nosotros analizamos ahora, ¿no es cierto?, este borde interno está revestido con una mucosa prehúmeda. Su epitelio es estratificado plano. Pero como no tiene, ¿no es cierto?, ningún roce, es no cristalizado. Entonces este labio, el borde interno, se fija, muy bonito, es un epitelio, está revestido entonces, aquí puse mucosa, pero cuando hablo de mucosa comprende el epitelio y el corio, la lámina propia. Entonces, está revestido por un epitelio estratificado plano no queratinizado, ¿ya? Con papilas poco profundas e irregulares, porque no tiene gasto de roce, entonces no tiene por qué estar sosteniéndose, adheriéndose al conectivo, me refiero, ¿ya? Su corio, la lámina propia de tejido conectivo laxo, denso, ya, con presencia de fibra, me faltó colocarle también elástica, porque tiene movilidad labial, el labio. La submucosa, eso que está acá, ¿no es cierto?, es conectivo laxo con presencia de estas glándulas, que son túbulos acinosas ramificadas, como están mostrando acá, de secreción mucosa, que se denomina entonces las glándulas labiales, y que van a lubricar entonces la región vestibular de la boca, vestibular, ¿ya? Eso son las glándulas labiales. Más internamente entonces se encuentra más profundamente el músculo auricular que estoy mostrando ahí. Por eso tiene movilidad el labio. Así está constituido entonces el labio. ¿Ok? Pero existen, ¿no es cierto?, tendencias, culturas, etcétera, ¿no es cierto?, que tratan de ser, ¿no es cierto?, culturas de biosimétrico, asimétrico, y se inyectan, ¿no es cierto?, y algunos medicamentos para poder, para poder, ¿no es cierto?, almacenar más agua y lubricar y tener los labios perfectos. Como esta dama, por ejemplo, tiene un labio simétrico, tanto el superior como el inferior tiene el mismo grosor, pero no siempre es así, ¿ya? Como no es estudio de cosmetología, ¿no es cierto?, no voy a mostrar labios asimétricos, sino que voy a mostrar un labio, ¿no es cierto?, que para nosotros sería grotesco, pero para la cultura es normal. Este labio, por ejemplo, el labio inferior, ¿no es cierto?, se colocan acá, en esa región, ¿no es cierto?, como una platina, una placa como un plato, ¿ya?, para dilatar, cortan esa parte para dilatar el labio superior. Y mientras más grande sea esta perforación, ¿no es cierto?,
tiene más rango esta persona, esa dama, ¿ya? Y el lóbulo auditivo, mire cómo lo dilatan con piedras o algunas estructuras. Y esto le da más, a ellos le da más categoría, ¿ya? Mientras más en la escala social tiene, ¿no es cierto? Si es la señora del jefe, ¿no es cierto? O alguien, no sé, hija, entonces esta zona es mucho más grande, esa cavidad. Y es igual que el lóbulo auditivo. Pero son culturas. Pero existen enfermedades labiales, ¿ya? Y aquí vamos a ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, el labio leporino, ahí, ¿no es cierto? O fisura labial. Y ese con un defecto congénito, ¿no es cierto? Que consiste en una hendidura con una separación de los labios superiores, ¿ya? Y se produce entonces una fusión incompleta en los procesos maxilar y nasomedial del embrión, ¿no? Y genera este efecto, ¿no es cierto? Y que hoy día, en buena hora, a los niñitos recién nacidos se le empieza a hacer los primeros tratamientos quirúrgicos, ¿no es cierto?, a tratar de producir la fusión, ¿ya? Y constituye el 15% de estas malformaciones congénitas. Tempranamente, porque esta es una operación muy traumática, porque, ¿no es cierto?, a veces está relacionado con la fisura del paladar. Entonces son operaciones muy traumáticas que el niño, ¿no es cierto?, no se le borraría. En cambio, los niñitos recién nacidos no se van a dar cuenta y van a hacer operaciones progresivas hasta la adolescencia, entonces fusionar esa hendidura que está separada del labio superior, ¿ya? Entonces frecuentemente está acompañado con el paladar hendido o fisura palatina. El mucocele labial es eso que está ahí, ¿se fijan? A veces producido, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que es? En primer lugar, también conocido de extravasación de la mucosa, ¿ya? Es una tumefacción, o sea, una elevación del tejido conectivo, ¿no es cierto?, por colección de mucinas, ¿ya? Por eso se llama mucocele. Y que proviene de una ruptura de algún conducto, ¿no es cierto?, glandular, usualmente causado por un perro, a veces mordeduras, ¿no es cierto? El mucocele tiende a ser entonces de color azulado, ¿ya?, translúcido. Y generalmente se encuentra en niños y adolescentes porque se producen mordeduras y se produce entonces a veces ruptura de los conductos de una glándula labial, por supuesto. Otro, keilitisis, ¿ya? Keilitis, ¿no? Keilitis angular. Ahí está. Son fisuras, ¿se fija? Son llagas que se producen en el ángulo del labio. Y es causada por ese hongo, ¿no es cierto? La Candida albicans, candidiasis. Los agentes patógenos. Entonces son dolorosos porque ahí se produce, ¿no es cierto?, un rompimiento, fisuras que está en contacto con el tejido conectivo de terminación nerviosa de dolor, ¿ya? Entonces, la keilitis angular son a veces deficiencias nutricionales, ¿no es cierto?, por déficit de la riboflavina, que es la vitamina B2, y la anemia por deficiencia del hierro, ¿ya? Y a veces por deficiencia de la mala alimentación, ¿ya? Malnutrición, por ejemplo, la enfermedad celíaca, ¿no es cierto? La enfermedad celíaca es la intolerancia al almidón y genera, no hay absorción y genera colitis en las personas. A veces la deficiencia del zinc también entonces está asociada a la keilitis angular. Ok, las aftas, ¿qué son? Eso que está ahí. Fíjense que las aftas, ¿no es cierto?, están por dentro del labio, a diferencia de los herpes que están por fuera del labio.
hay tipos de aftas bucales. Por ejemplo, aftas menores son pequeñas úlceras que suelen localizarse entonces en zonas no queratinizadas, ¿no es cierto?, de la mucosa oral o bucal, ¿ya? Conocidas también como llagas. Son heridas abiertas, benignas, que aparecen, ¿no es cierto?, como una úlcera de color blanco o amarillo, ¿no es cierto?, rodeada, ¿no es cierto?, a veces con zonas rojas, de rojo, y que aparecen en los niños, ¿no es cierto?, y que es producto de uso del chupete. Entonces se les sana con sustancias tópicas, ¿ya? Violeta de genciana, miel de bórax, para paliar, ¿no es cierto?, esta infección. Pero existen aftas mayores, como esa, tremenda llaga, ¿no es cierto? Pueden aparecer una o varias llagas, ¿no es cierto?, en los labios, en la lengua, faringe, zonas de llaga. Son más profundas y destructivas que las primeras, ¿ya? Y existen las aftas petiformes, ¿ya?, que son varias, no es una sola, ¿se fijan? Es una secuencia. Son múltiples aftas, repartidas en grupos, ¿se fijan? Y que están en forma regular, en cualquier parte de la hoja. Estas, ¿no es cierto?, van a unirse formando úlceras mayores. El herpes zóster, me llegó mi mascotita, miren ese cariño, mi Terry. El herpes zóster busca, ¿no es cierto?, es eso, se produce por fuera esta lesión de la boca. Las aftas por dentro del labio, por fuera del labio, ¿no es cierto?, o están en el labio o están en el borde externo del labio. El herpes también se llama, ¿no es cierto?, la ampolla de la fiebre o especible. Siempre dicen, me salió un herpes, que tiene fiebre. No es eso, ¿no es cierto? Son ampollas que están alrededor del labio y a veces debajo, ¿no es cierto?, de la nariz o del mentón. Y estoy hablando de los labiales porque puede aparecer en cualquier lado, genitales, tórax, qué sé yo, abdominal. Porque este es, ¿no es cierto?, es un virus, ¿ya? Es generado, ¿no es cierto?, por el virus herpes y es muy contagioso, ¿ya? Hoy día se comparten con antivirales, ¿ya? Aciclovir, por ejemplo. Y el herpes confunde el DNA con esta sustancia que contiene el aciclovir, entonces lo incorpora adentro y no puede replicarse. Entonces al final el herpes, el virus desaparece. Eso es una primera infección, ¿no es cierto?, ocurre en los niños porque está, ¿no es cierto?, anexado a una patología que nos da cuando somos niños y que se aloja este virus en las vías nerviosas. Por eso cuando estamos bajo defensa se expresa, ¿ya? A veces sin síntomas y puede confundirse con un resfrío, ¿no es cierto?, etc. Una vez que la persona se infecta, jamás entonces el virus va a permanecer en el cuerpo, provocando entonces ataques de reacciones ocasionales, ¿ya? ¿Y quién produce este virus? Es el Epstein-Barr, ¿ya? ¿Y qué es de la familia entonces de la el herpes del herpes simple, de la varicela, o también puede colocar, producir un citomegalovirus, y se llama así porque las células que están infectadas por el virus son tremendamente grandes, por eso se llama citomegalovirus. Leucoplasia, esa zona blanquecina que se produce, ¿no es cierto? Se puede producir en la rejilla, ¿cierto?, en el borde labial de la lengua, ¿no?, perdón, el labio, no en la lengua, y en la lengua también. ¿Qué son? Eso se produce por el hábito de fumar o mascar tabaco, ¿ya? Y puede ser causado también por el uso de prótesis dentales que están mal ajustadas, o dientes, bueno, alguna carie, o por hacerse, ¿no es cierto?, la mejilla.
el 5%, ¿no es cierto?, de esta leucoplasia puede transformarse en cáncer por los fumadores, por el tabaquismo. Y el cáncer labial, ¿se fijan? Los espinocelulares. Se produce por el hábito de fumar, ¿ya? En esa edad. Y fundamentalmente, ¿no es cierto?, en los 88, 98% en los labios inferiores, ¿ya? Superior 2 a 7%. En la comisura labial 1%. Los agentes causantes son el tabaquismo y el alcoholismo. Y lo último que está apareciendo es este papiloma humano, ¿cierto?, labial. ¿Qué es eso? Es un papiloma labial, ¿no es cierto?, cuyo agente etiológico es muy importante porque puede provocar cáncer. Y es causante de muchas manifestaciones en la boca, ¿no es cierto?, es causado por lesiones que generan estas lesiones, generan estas pulposidades o lesiones, formas papulares. La incidencia en la boca está aumentada por el contagio sexual vioral, ¿ya? Y que pueden ser transmitidas, ¿no es cierto?, de una persona a otra, ¿ya? Entonces empieza a poder producirse en la cavidad vocal y manifestarse en otras vías genitales. Ok, vámonos a la boca ahora, o las mejillas, o carrillos, ¿ya?, donde está la flecha. Fíjese que yo no hablé de esto en conjunto de conductores, anótenlo por si acaso, de glándulas sebáceas que están en el labio, que no están asociados a pelos. Entonces aquí tenemos, aparte de la secreción salival, tenemos secreción de glándulas sebáceas. Y este es un conducto de salida. Y van formando los cuerpos de Fordyce. Y si uno se pasa la lengua por el borde interno de la mejilla, va a encontrar una serie de como granitos. Y esos son los puntos de salida de las glándulas sebáceas. Y forman los cuerpos de Fordyce. Ya está. Analicemos nuestra mejilla. Es una mucosa porque son paredes húmedas, ¿no es cierto? Está revestido con el epitelio estratificado plano, no queratinizado, porque no tiene roce excepto los labios, los dientes. Y producto del roce también tiene un alto porcentaje de descamación de las células superficiales. Producto del roce, ¿no es cierto?, provocado por la masticación. Por esa razón es bastante grueso este epitelio. Su core o lámina polida en tejido conectivo denso colágeno, con papilas cortas y irregulares. Vamos a ver un corte. Donde de estas fibras colágenas, no sé, salen manojos que se introducen en la parte, hacia la parte externa, hacia la cara, formando entonces fibras musculares esqueléticas, ¿cierto?, el músculo bucinador, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace esto? ¿No es cierto? Permite, de alguna manera, que el labio la mejilla no se relaje para ser mordida por los labios. Por eso nunca se produce mordedura de la mejilla, ¿no es cierto? Por eso, cuando la masticación no es alcanzada por los movimientos masticatorios, por el músculo bucinador. Pero también tenemos una submucosa de tejido conectivo laxo, ¿ya? Y que esta submucosa y que posee entonces unas glándulas de secreción mixta que están entre los fibras musculares del músculo bucinador. Y estas glándulas se conocen con nombre glándulas bucales o molares, que vamos también a ver hacer un análisis, ¿no es cierto?, cuando veamos glándulas anexas al tubo digestivo. Y aquí está un corte, ¿no es cierto?, de boca o mejilla. Fíjense, observen su epitelio, bastante grueso. Se fija, epitelio estratificado plano, que producto del roce puede ser paraqueratinizado, pero nunca orto, paraqueratinizado.
Fíjense lo grueso que es porque tiene mucha descamación de las células superficiales. Sus papilas son cortas y irregulares. Su tejido conectivo, ¿se fijan? Tenso colágeno, esto que está aquí, ¿se fijan? Con las papilas que ya dije, ¿no es cierto?, cortas y irregulares. Pero manojo de estas fibras colágenas que están aquí se introducen, ¿no es cierto?, y se conectan con este músculo, ¿no es cierto? Ese músculo entonces bucinador. Pero entremezclada con este músculo bucinado está esta glándula, que son las glándulas bucales o molares. Ok, sigamos ahora nuestro análisis de la cavidad oral. El paladar duro. Se denomina paladar duro, ¿no es cierto?, porque se ubica, ¿no es cierto?, en la región anterior sobre el hueso palatino de la cavidad oral y es inmóvil. El blando es móvil. ¿Cuál es su característica? Presenta un epitelio estratificado plano. Fíjese, queratinizado, sobre todo en las arrugas palatinas y en este borde incisivo, o paraqueratinizado. O sea, yo puedo decir aquí bien, decir ortoqueratinizado, porque son superficies húmedas. Sobre todo en estas zonas anteriores de las arrugas palatinas, ¿ya? En esta zona entonces es queratinizado, ¿ya? O ortoqueratinizado. Y eso se debe porque al ir cortando, ¿no es cierto?, los alimentos, los incisivos, ¿no es cierto?, la fuerza mastical ejerce una presión en la encía y en el paladar. Por eso se queratiniza. Su zona media del RAFE, esta que está acá, ¿no es cierto?, es queratinizado o paraqueratinizado. Porque mientras nos estamos masticando los alimentos, los estamos revolviendo y están presionando esta zona del paladar. La lámina propia es tejido conectivo denso, ¿cierto?, no modelado, y que se adhiere al periósteo del hueso palatino, ¿ya? Pero en la región anterolateral, en esta región, ¿no es cierto?, de esta lámina propia, existen grupos de células adiposas en estas regiones, ¿ya? Y en la región, entonces, posterior, existen algunos números de las glándulas salivales, de las glándulas palatinas que están en el siguiente segmento, donde está el puntero, que es el paladar blando. Esas son glándulas menores salivales que vamos, como digo, en glándulas anexas. No posee submucosa, por lo tanto, el escorio lámina propia se adhiere inmediatamente al hueso palatino. La región corresponde al paladar blando, ¿ya? Y se denomina paladar blando, ¿no es cierto?, porque no tiene un esqueleto sólido como el hueso, sino que existen fibras musculares, que vamos a ver varias capas de fibras musculares que están ahí. ¿No es cierto?, se encuentra, ¿no es cierto?, en la región posterior y tiene movimientos, ¿no es cierto?, y se encuentran también músculos esqueléticos encargados entonces de los movimientos de esta región, para la deglución, ¿ya? Su mucosa, o en corte luego creo que sí. Epitelio estratificado plano, no queratinizado, ya no están, ¿no es cierto?, los alimentos ya no están ejerciendo presión. Y también se pueden encontrar ahí algunos corpúsculos gustativos. Su lámina propia es tejido conectivo denso, con bastante fibra elástica y escasas papilas cortas y regulares. Su mucosa conectivo laxo y que contiene gran cantidad de glándulas salivales tubulosacinosas, ramificadas de secreción mucosa, que son las glándulas palatinas. Pero en esta región, ¿no es cierto?, de la submucosa encontramos varias capas de fibras musculares estriadas. Por ejemplo, se encuentran músculos elevadores del velo palatino, ¿ya? Todos estos músculos proceden de la faringe que se irradian entonces a estas regiones. ¿Cuál más? El músculo tensor del velo palatino, ¿ya? Pero también llegan fibras del músculo palatogloso o el músculo palatofaringe,
y el músculo de la úvula. Todo esto están llegando en esta región entonces y le da movilidad al parar blando en el mecanismo de deglución para poder, ¿no es cierto?, enviar los alimentos hacia la región de la faringe. El siguiente segmento es la úvula, ese que está ahí, ¿no es cierto? Es una pequeña masa carnosa que cuelga entonces el borde inferior del paladar blando. Este es el paladar blando, ¿no es cierto? Este es el paladar duro, está la línea media del rafe, ¿no es cierto? Por encima entonces de la raíz de la lengua, por encima, esta es la raíz de la lengua, por encima está la úvula, ¿ya? Ese es el paladar duro, ese es el paladar blando, ya el paladar duro está mostrando la línea media del rafe. Esa es la úvula, que vamos a hablar de ella, ¿no es cierto? Ahí están las amígdalas, detrás del velo palatino, amígdalas palatinas, y esa es la lengua, la región de la raíz de la lengua. Y ese es el istmo de la fauce, ¿ya? Que cuando tenemos amigdalitis, esta cavidad se estrecha el istmo de la fauce, por lo tanto el alimento cuando pasa ahí, rosa y genera dolor. Bien, entonces, el espacio lateral que queda entonces entre en esta región se denomina el istmo de la fauce. Y está limitado entonces por el borde libre del velo palatino, este que está acá, ¿no es cierto? ¿Ya? La lengua por abajo, ¿no es cierto? Y los pilares del velo, del paladar, ¿ya? Y las amígdalas, por supuesto, de los lados laterales. Ese es el istmo de la fauce. Analicemos histológicamente la úvula, entonces. En un corte sagital tengo una úvula, ¿ya? Y está compuesta por 3 tipos de músculos. El músculo es el tensor, el músculo elevador del paladar y el músculo ese, ¿no es cierto?, de la úvula. ¿Cómo está revestido ahora? Tiene un epitelio de revestimiento estratificado plano no queratinizado por ambas caras, tanto acá como acá. Solo que en la región anterior es más gruesa porque aquí están llegando los nutrientes, los alimentos. Aquí este epitelio es más delgado, ¿no es cierto? Por eso nada más. Y aquí es más papilífero, aquí es menos papilífero, por el roce, por supuesto. El corio es tejido conectivo laxo, con la presencia de los 3 músculos que ya señalamos, ¿no es cierto? En su cara posterior, ¿no es cierto?, se van a encontrar entonces algunas glándulas de secreción mucosa. ¿Cuál es la función de la úvula? Es coordina con el resto del paladar, ¿no es cierto?, blando, va coordinando, ¿cierto?, todos los movimientos de la cavidad bucal para el mecanismo de la deglución. Eso es lo que va haciendo, entonces, va separando la cavidad bucal de la nasal. Controla entonces el acceso de la cavidad, ¿no es cierto?, de resonancia nasal, impidiendo entonces que la comida o los líquidos lleguen a la nariz durante el vómito. Y además existen estudios que muestran que para el habla, ¿no es cierto?, la emisión sonora también se requiere entonces la presencia de la úvula, porque la boca es una caja de resonancia. Bien, el siguiente segmento de la cavidad es la lengua, ¿cierto?, que tiene doble origen y tiene una forma muy especial. Tiene una forma ovoidea, cuyo extremo distal, ¿no es cierto?, mira hacia abajo. Esta es la parte ancha, ¿no es cierto? Es una estructura grande que está ocupando prácticamente la cavidad oral. Es la estructura más grande de la cavidad oral. Tiene un tercio inferior, interno, ¿no es cierto?, de la lengua, que se le denomina por la ubicación en la porción faríngea o raíz de la lengua. Eso es un tercio, muy pequeño. Pero 2 tercios anteriores, ¿no es cierto?, corresponde al cuerpo de la lengua
o la porción, ¿no es cierto?, palatina o cuerpo de la lengua, y que tienen dos distintos orígenes, ¿ya? Entonces, la lengua tiene doble origen. Por ejemplo, el cuerpo de la lengua se origina del ectoderma. Sin embargo, de los primeros arcos branquiales, ahí se origina el cuerpo de la lengua. En cambio, la raíz se origina del endoderma y proviene del segundo, tercer y cuarto arcos branquiales. Entonces tiene una parte ectodérmica y endodérmica. Ahora, ¿cuál es la función de la lengua? El lenguaje. Yo no podría hablar si no tengo este órgano. La degustación, ¿no es cierto? Esto. Pareció justo al café. La succión, ¿ya? Sobre todo para los niños. Bebé. La deglución y la masticación, porque dentro de la lengua se va moviendo y vamos, entonces, una vez que se corta, ¿no es cierto?, vamos triturando los alimentos con los premolares y molares. Ahora, superficies que presenta la lengua. Tiene una región, fíjense, si nosotros analizamos, tenemos una región, una superficie dorsal, esa que está ahí, y una superficie ventral. También tiene dos superficies laterales, este lado y por el otro lado. ¿Se fijan? Pero tiene el extremo distal, tiene la punta de la lengua, y la parte más interna, la raíz de la lengua. Esas son las zonas de la lengua. Digamos el análisis entonces de los músculos que encontramos en la lengua. Tenemos músculos intrínsecos, ¿ya?, que son propios de la lengua. Y tenemos el longitudinal superior, longitudinal inferior, el transverso ese que está aquí, y los verticales que está aquí. Entonces, su movilidad, ¿no es cierto?, se debe, de la lengua, por supuesto, a la gran masa muscular, ¿no es cierto?, que es músculo, que están entremezclados. Puesto en la superior, longitud inferior, vertical y transversales, de este músculo esquelético, que forma, ¿no es cierto?, su volumen principal. Esto se le denomina los músculos intrínsecos, que surgen dentro de la lengua y se insertan en ella y alternan en forma, entonces, de la lengua en forma longitudinal superior, inferior, verticales y transversales. Pero, ¿no es cierto?, también tenemos músculos que se originan de la lengua, perdón. Y estos se denominan entonces los músculos extrínsecos, ¿ya? Y tenemos 4 tipos de músculos: el palatogloso, el estilogloso, el hiogloso y el geniogloso. Fíjense que la inervación entonces de estos músculos, por ejemplo, del palatogloso, está inervado por el nervio superior de la rama del décimo par, a través entonces de la rama faringea y los plexos faringeos, ¿ya? Y el nervio entonces accesorio que vienen del décimo primer par. ¿Cuál es la función? Eleva la porción posterior de la lengua y la acerca al paladar blando. Esa es su función. El estilogloso tiene está inervado por el nervio hipogloso, rama del décimo segundo par, cuya función es la lengua y la retira hacia atrás. Tiene un proceso de retracción. El hipogloso tiene una inervación del hipogloso, que proviene de la rama del décimo segundo par, y cuya función desciende a la lengua y la desplaza hacia los lados. Y el geniogloso está inervado por el hipogloso, también de ramas que provienen del décimo segundo,
y su función es descender la lengua y impulsar hacia afuera, ¿no es cierto?, la lengua. Es un proceso de protección. Entonces, permite los movimientos dentro de la boca de la lengua. Entonces, estos músculos se encargan de mover la lengua hacia los lados interiores y exteriores o de los lados o de un extremo a otro extremo de la boca. La superficie ventral ahora, lo que está, ¿no es cierto?, por debajo de la lengua, eso que está ahí, esto está rapizado con un epitelio estratificado plano no caracterizado, pues no tiene rosa, no caracterizado. Su córneo lámina propia es un tejido conectivo denso colágeno fibroelástico, con delgadas papilas, ¿no es cierto?, cortas y numerosas. Es fibroelástico porque yo cuando muevo la lengua se mueve, por tanto la superficie dorsal es un tejido entonces con presencia de fibra elástica. La submucosa es tejido conectivo laxo y posee manojo de fibras, ¿no es cierto?, gruesa de colágeno que une la mucosa al plano muscular. El borde dorsal, que es lo que nosotros vamos a conocer como mucosa especializada. La región ventral es de revestimiento, ¿ya? La úvula es de revestimiento. La mejilla de revestimiento. Y no sé cuál más mover. Bueno, esta mucosa dorsal es especializada, ¿ya? Esa es nuestra superficie dorsal. Presenta dos regiones. Una raíz o tercio posterior, más pequeña, un tercio. Y un tercio anterior, ¿no es cierto?, más grande, cuerpo en la lengua, que son 2 tercios. ¿Ok? Entonces, la lengua tiene porción faríngea, que es el cuerpo, y corresponde entonces a los 2 tercios. O la porción, perdón, la porción faríngea es esta, que es un tercio. ¿Ya? Y el cuerpo de la lengua es esto que está acá, que corresponde a 2 tercios. Y esa es la porción palatina. ¿Qué encontramos? Está separada en primer lugar, ¿no es cierto?, estas dos regiones por esta forma, estructura que tiene esta forma, ¿no es cierto?, un surco superficial en forma de una V, que se denomina el surco terminal, cuyo vértice, ¿no es cierto?, mira hacia la región posterior, donde incluye una cavidad, esa que está ahí, profunda, que es el agujero o foramen ciego. Ese es el surco, y ese es el foramen ciego, que es recuerdo de un conducto, el conducto tirogloso, que está durante el desarrollo embrionario. En la región superficial, ¿no es cierto?, tiene entonces, aquí tiene las papilas gustativas, y en la región palatina, y en la región posterior es bastante irregular porque presenta esos solos levantamientos de caníbales linguales, ese que está ahí. Y en la región anterior entonces tenemos, en la mucosa oral tenemos las papilas que sobresalen, que se denominan papilas linguales, ¿ya? Entonces, vamos a dedicarnos a analizar en estos minutos, lo que me queda, ¿no es cierto?, en la lengua, la región dorsal, y se divide, ¿no es cierto?, tiene un surco medio lingual. Fin de la primera parte. ¿Ok? Voy a terminar iniciando la segunda parte. Entonces yo tengo que salir de acá, cerrar esto y buscar acá sistema digestivo, segunda parte. Aquí estamos. Entonces vamos a abrir esto. Seguimos conectados, ¿cierto? Sí, profe. Gracias, María Jesús.
Entonces, segunda parte, porque es muy pesada, están muchas imágenes. Vamos a empezar con la lengua, ¿ya? Dijimos que tenía, ¿no es cierto?, aquí este surco y el foramen, ¿no es cierto? Estas son las regiones posteriores, las amígdalas palatinas, perdón, linguales. Aquí están las palatinas, aquí el velo palatino. Y aquí están los levantamientos que se producen, ¿no es cierto?, en el dorso, en la región dorsal, y que son las denominadas papilas linguales, donde vamos a tener, ¿no es cierto?, aquí por delante de este surco, se me perdió mi puntero, vamos a tener una estructura en forma también una B lingual, que son las papilas caliciformes, y que van de 7 a 12 papilas caliciformes, porque tienen forma de cáliz. Y fíjense que tiene una estructura que les rodea, eso se llama la muralla. Vamos a verlo luego. Las más numerosas son estas, las filiformes, ¿ya? Las filiformes. Pero en la punta de la lengua, fíjense aquí en los lados laterales, están las papilas fungiformes. Y en el lateral están estos pliegues, ¿ya?, que son las papilas foliadas, que están muy desarrolladas en los recién nacidos, pero empiezan a desaparecer con la edad. Empecemos entonces las papilas gustativas de la lengua. Son esas, ¿ya? Las filiformes y las fungiformes. Fíjense que las fungiformes a veces como cabecitas de alfiler y son de color rojo. Entonces, las papilas gustativas, entonces, tenemos de 3.000 papilas gustativas en la superficie dorsal de la lengua, lo cual no son extremadamente grandes, la cantidad, 3.000 papilas. Entonces, estas papilas tienen la habilidad de captar, ¿no es cierto?, los estímulos o sabores que están disueltas en la saliva, ¿ya? Sustancias químicas, los salados, los dulces, los amargos, los ácidos o los umami. Las papilas gustativas, entonces, que vamos a empezar a analizar, ¿no es cierto?, son esas que están ahí, las papilas caliciformes, ¿no es cierto? Aquí están las papilas filiformes, fungiformes siempre acá en la parte anterior, y la foliada prácticamente aquí ya no se observa, que es una lengua, ¿no es cierto?, de un adulto. Y ahí está la amígdala palatina, ¿no es cierto?, está la amígdala lingual, etc. Empecemos por hay 4 amígdalas que vamos a analizar. En A están las papilas filiformes, forma de aguja, ¿sí?, son queratinizadas. En B tengo las papilas foliadas, forma de hoja. Perdón, pasé por C primero. La fungiforme, que tiene forma de una champiñón, forma de hongo. Las caliciformes, que tiene la forma de un cáliz, porque tiene una depresión ahí, ¿ya? Y tiene una muralla que le rodea, por eso también se llaman circunvaladas. Y finalmente arriba tengo las papilas foliadas en forma de hoja, como de libro, son planas, como hojas, así como mi mano. Empecemos por las papilas entonces filiformes. Son, fíjense, son papilas delgadas, ¿ya? Y tienen forma de aguja, por eso se llaman fili, forma de aguja. Son las más numerosas y están recubiertas con el telo estratificado plano queratinizado, de queratina muy dura, semejante a la queratina de los pelos, cuyo epitelio entonces le confiere a la lengua un color grisáceo o terciopelado. Yo puse un reloj para no pasarme de la una, pero me tocó 5 para la una, me quedan 5 minutos. A terciopelado, ¿ya? Por eso cuando tenemos algunos problemas gastrointestinal, la mitosis, y eso es lo que ve el clínico, le dice, saque la lengua. Si tiene una lengua, ¿no es cierto?, blanquecina, es porque está acumulando, tiene, ¿no es cierto?, algún problema gastrointestinal, tiene mucha mitosis, entonces tiene esa lengua grisácea terciopelada.
Por eso los cepillos dentales hoy día traen la parte posterior, ¿no es cierto?, una estructura en forma de canaleta para poder rasparse y sacarse todo eso, o el estrato cornificado de este epitelio. Su corion, lo que está debajo, ¿no es cierto?, es tejido conectivo laxo, fibroso, ¿ya?, con fibras colágenas y elásticas. Podríamos decir que es un corion de tejido conectivo denso, ¿ya?, y que presenta, fíjense, numerosas terminaciones de sensibilidad térmica y táctil. Solamente no dan ese tipo de... No tenemos sensibilidad sensorial porque no tiene corpúsculo gustativo. Estas papilas están inervadas por el nervio lingual, que se desprende de la rama inferior del trigémino y que cuyas ramificaciones penetran, ¿no es cierto?, a los corpúsculos de Krauss, ¿ya?, que están en el tejido conectivo, visible por los filamentos de las papilas. En un corte con mayor amplitud, es así, se fija todo el estrato queratinizado que tiene. Y que en animales inferiores lo utilizan como medio, ¿no es cierto?, por ejemplo, los gatitos. Tienen una lengua muy queratinizada y le sirve para raspar, qué sé yo, los alimentos. El perro, por ejemplo, a través de la lengua realmente sacan, ¿no es cierto?, el periósteo, los huesos para consumirlos. Por eso están siempre comiendo huesitos. Pero es malo, cuidado, hay que darle huesitos a los perritos. Hay que darle proteínas, pero no proteínas. Y por varias razones, ¿eh? Porque uno la adiciona sal y le hace mal a los riñones. Hay que darle entonces productos que para perritos. Ya. Estas papilas entonces están dispuestas en forma de, fíjense, de filas y paralelo al surco terminal, o sea, están expuestas así, en fila, ¿ya?, como las filas de los cines, que están todos mirando así, o en nuestro auditorio. Fíjense que las filas de los lados laterales del auditorio están todas dispuestas así, todas mirando hacia el escenario. Así están dispuestas entonces estas papilas, ¿ya? Y la punta de la lengua entonces se ponen más transversales, más de ese sentido, pero la parte del cuerpo y la parte posterior está en forma así, de ese sentido. Siguiendo entonces la forma de del surco. Ok, la otra papila me queda, estamos casi en la hora, dejemos como título las papilas fungiformes, que tienen forma de hongo, ¿ya?, y sobresalen de la superficie y son de color rojo. No sé si terminaré esto, escala pendiente. ¿Qué opinan? Dejémoslo hasta aquí, profe. Ya, bueno. Jesús. No tenemos nada pendiente.